Hola, mi nombre es Melissa Tamor y esto es Mujer Feliz, una serie inspirada para acompañarte en lo cotidiano a crear una vida más auténtica, más sana y más feliz. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con soltar el pasado. Y este tema es un tema que a mí me inspira mucho y me gusta hablarlo con clientes y personas que me escriben, porque también sé que es un tema que nos toca a muchas. Así que hoy quiero compartirte algunas claves para que puedas identificar más conscientemente cuándo tu mente está en ese modo pasado y también poder ver qué podemos hacer y dejar de hacer para ayudarnos a soltar y liberarnos de ese pasado. La primera clave es parar con esa pregunta de ¿por qué? Decirle chao a esa pregunta de ¿por qué? Y es que aquí hay que tomar conciencia, y es que yo viví cosas dolorosas en mi pasado, pero todos las vivimos, y el primer reflejo que tenemos es el de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esa manera? ¿Qué hice yo para merecerlo? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué ese abandono? ¿Por qué esa traición, esa infidelidad? Etcétera. Y es que no aprendemos a hacerlo de otra manera. Entonces, como algo muy reflejo. Y por eso digo tomar conciencia, porque lejos de comprender la situación, nos adentramos a contarnos una y otra vez esa historia. De hecho, hay estudios que muestran de que las personas que han vivido un cierto hecho, una cierta situación, cada vez que se cuentan esa historia se va como agrandando, se va haciendo como cada vez peor. De hecho, aún si hubieron testigos, eso también pasa. Entonces, cada vez imagínate que te vas contando esa historia, la verdad es que más te lastimas, más sufre, y desde ahí, como te decía, no puedes solucionar nada, solo vas a ver un obstáculo en lugar de ver un aprendizaje, y eso te impide toda posibilidad de avanzar. La segunda clave es identificar los fundamentos, y es que después de cuestionarnos, la tendencia es de usar nuestras vivencias como un fundamento. ¿Sí? Como yo viví cierta injusticia o ese abandono o ese rechazo, por eso soy así. Como yo viví esa infidelidad con mi expareja en el pasado, por eso soy así con mi pareja actual. Por eso me volví insegura, por eso me cuesta confiar, por eso soy celosa, etcétera, etcétera. Y así nos quedamos ligados o a comprender el porqué o a usar esa vivencia como un fundamento de la vida actual que vivimos. O como un fundamento, una excusa para no movilizarnos hacia esa vida que soñábamos de cierta manera. Y yo sé que esto puede sonar un poco duro, pero también es triste porque la persona vive según lo que piensa que vivió. Y aún si vamos al ejemplo de la relación, aún si la persona que tiene al frente es una nueva persona, es como que nos hacemos a un lado y lo que sea que pase, organizamos nuestra vida para no ser feliz. Y todo por ese fundamento. Así que si hay algún bloqueo o te encuentras también con algún fundamento presente, exige que nos ocupemos de ello. La clave número 3 es de equilibrar esa percepción y poder poner una balanza. Pero antes de pasar a esto, quiero que veamos un término que es esencial, y es el de aceptar. Aceptar no significa bajar los brazos o conformarnos, sino que significa poder tomar conciencia de qué es lo que está bajo nuestro control. Y esto es esencial para poder crear un futuro más inspirador, porque lo que sabemos hoy de las creencias es que todo eso que creemos que vivimos en el pasado es determinante para cómo vivimos el presente y cómo creamos, cómo imaginamos o proyectamos vivir nuestro futuro. Y esto es una de las explicaciones de por qué muchas personas pueden siempre volver a recrear el mismo desafío, el mismo obstáculo en su vida. Así que la invitación de hoy no tiene que ver con quitar o eliminar eso de tu memoria, pero sí de darte el permiso para considerarlo de una manera diferente. Y aquí viene lo de la balanza, porque se trata de poder poner todo eso que percibimos, por un lado,
todo lo que percibimos como desagradable, como doloroso, como parte de sufrimiento, como toda la parte de desventaja de esa situación que hayamos vivido. Y por otro lado, poder poner también toda posible o todo lo que hayamos aprendido, todo lo que podemos agradecer de esa situación, lo que aprendimos de nosotros, lo que aprendimos de esa otra persona o de esa relación, y así poder encontrar esa balanza, ese equilibrio, porque si estás buscando soltar un pasado, es muy probable que estás percibiendo más un lado que el otro. Pero veamos un ejemplo. Digamos que yo viví un pasado doloroso, por ejemplo, o que percibo en mi pasado como doloroso de esas relaciones, en el ámbito de las relaciones, que lo percibo como percibo toda la parte de desventaja de ese pasado. Sin embargo, hay otras personas que perciben toda la parte de ventaja, toda la parte linda de ese pasado. Y lo que es interesante es que si, por ejemplo, yo le cuento a alguien todo lo que yo viví de mi pasado, tal vez esa persona me va a decir, wow, pero qué bien. Y eso es lo interesante de la percepción, porque esa persona está focalizando en todo la ventaja, en todo lo positivo. Sin embargo, yo estaba focalizando en todo la desventaja, en todo lo triste, en todo lo que no me gustó de mí, todo lo que no me gustó de esa persona, todo lo que no funcionó, etc. Entonces la idea es poder equilibrar esa percepción, y yo sé que esto puede ser todo un desafío porque significa cuestionar todo eso que vivimos, cuestionar esa historia que nos contamos, pero es que al final no sufrimos por eso que vivimos, sino por esa historia que memorizamos o por esa historia que nos contamos de eso que vivimos. Así que poder ver la balanza con ambos lados equilibrados. Y yo sé que hay uno que es el que es todo un desafío, pero poder hacer eso es muy importante. Y me dirás, estás loca, ¿cómo cambio eso que viví? Pero cuando consigas aceptar y abrazar de alguna manera ese pasado, vas a ver cómo tu energía del presente va a cambiar y directamente todo lo que puedas proyectar a futuro. Porque a mí en mi caso, por ejemplo, yo viví cosas sentí cosas, percibía cosas de mi pasado dolorosas y difícil, y me costaba y tenía bloqueos para poder imaginar un futuro fácil y feliz. Así que hice este trabajo de equilibrar las percepciones y pude sentir y pude ver cómo mi pasado me ayudó y me desafió en su momento, y puedo ver también ahora cómo mi futuro me va a ayudar y me va a desafiar. Y la cuarta clave es sacar el aprendizaje. Y esto lo venimos viendo un poquito en cada clave. Así que la pregunta que tengo ganas de hacerte ahora es: ¿cuál es esa cosa que aprendiste de tu pasado que te permitirá servir de mejor manera a tu felicidad? Porque si hay algo de comprender, es que aun cuando la vida te pone un obstáculo frente a ti o te hace vivir una historia muy dura, ahí cuando en ese momento tienes ganas de cerrar el corazón, es cuando tienes que hacerlo todo para guardarlo bien abierto. Así que ahora para y observa a tu alrededor. Observa tu presente. No tiene nada que ver con tu pasado. O tal vez aún no has sacado esa lección que te permitirá avanzar. Porque aún en las peores situaciones hay un aprendizaje. Puede ser aprender a perdonar, darte cuenta que eres fuerte, aprender a ser compasivo, aprender a amar, a ser vulnerable, a ser resiliente. Ese pasado, aun si fue muy doloroso, puede ser un medio para reconstruirte y vivir mejor. Y hay una metáfora japonesa que es el kintsugi, que es una metáfora sobre la resiliencia, y es una palabra que designa un arte ancestral de Japón que significa oro y significa reparación. Y cuenta que consiste en reparar todas esas cerámicas que se rompieron, esos objetos rotos, curándolos con oro. Y esto hace que ese objeto se vuelva más hermoso y más único, porque ninguno tiene la misma cicatriz. Y eso es algo que quiero hacerte comprender, que puedes sanar tus cicatrices, tus heridas
con oro y eso te vuelve más auténtica, más bella y más sabia de lo que eras antes. Y solo tienes que observarlo. Espero que este video te guste, que te lleves lo que te sirva para vivir una vida más inspirada. Coméntame qué te llevas, compártelo. Mucho amor y hasta muy pronto.